página 104, Karilla A, quinto renglón de arriba hacia abajo, en la tercera palabra, Upumbeditae. Terminamos estudiando en la clase anterior que enseñó Rabá las palabras que dijo Rab Yudá en nombre de Rab, que la persona, antes de culminar la verajá de Abdalá, debe recitar un texto similar al cierre de la verajá, al cierre a la culminación de la verajá. Y como la verajá concluía diciendo Amabdil ben Kodesh Lehol, entonces, previo a ese cierre, Baruch atah Hashem Amabdil ben Kodesh Lehol, debemos recitar algo similar, que en este caso había sido decir que hay diferencia entre el Shabbat, que está Kadosh, a diferencia de los 6 días de la semana que no tienen esa Kedushá. Nos dice la Gemara, Upumbedita es hambre. Sin embargo, los Jajamim de Pumbedita decían al respecto, Me'en Petihatan Samuch Lehatimatón. Me'en Petiható Samuch Lehatimató. Debe recitar un texto similar al comienzo de la verajá, antes de la culminación. Es decir, no busquemos un texto similar al cierre, a la culminación, sino antes de culminar debemos repetir un texto similar al comienzo de la verajá. Esa es la diferencia que hay entre la opinión que vimos en la clase anterior, que antes del cierre, la frase que tenemos que decir tiene que ser similar al cierre. En Pumbedita decían, antes del cierre debemos decir un texto similar al comienzo, no al cierre. May Benayu, ¿qué diferencia saldría entre ellos? Si de hecho el comienzo y el final es el mismo. Nosotros empezamos la verajá diciendo Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam hamabdil ben kodesh lehol, que separa entre lo santo y lo profano. Y el cierre es Baruch atah Hashem hamabdil ben kodesh lehol. Entonces, tanto la culminación como el comienzo es el mismo texto. Lo que voy a tener que agregar antes del cierre va a ser lo mismo. ¿Para qué están discutiendo? Siempre lo que voy a agregar va a ser similar a la Mabdil ben Kodesh Lehol, tanto si tiene que ser similar al final como similar al comienzo. Entonces, ¿en qué discuten? Y Kabenayu dice la discusión y la diferencia que surgiría entre ellos es Yom Tov Shechal Liot Ahara Shabbat, aquel Yom Tov que cae puntualmente al culminar el Shabbat. ¿Por qué? De Hatminan Ben Kodesh le Kodesh. Ahí, el cierre y la culminación de la verajá no es el habitual. En cualquier Abdalá, nosotros culminamos diciendo Baruch atah Hashem Amabdil ben Kodesh lehol, quien separó entre lo santo y lo profano. Pero cuando la Abdalá es de Shabbat al Yom Tov, la culminación y el cierre es Baruch atah Hashem Amabdil ben Kodesh le Kodesh, que separa entre una santidad y otra, entre la santidad del Shabbat y la santidad del Yom Tov. Entonces, aquí nos va a surgir la diferencia. De acuerdo a la opinión de Rab Yudá Amar Rab, que nosotros debemos agregar cerca de la culminación, similar a la culminación, nosotros tenemos que agregar Amabdil ben Kodesh le Kodesh antes del cierre de la verajá, para que sea similar a la culminación. En cambio, el que dijo que tiene que ser similar al comienzo, lo que debemos agregar antes del cierre debe ser similar al comienzo de la bendición. La va en el memar, ven Kedushat Shabbat, li Kedushat Yom Tov, Hibdalta. Nos debe decir, entre la Kedushat de Shabbat, entre la santidad de Shabbat y la santidad de Yom Tov, marcaste diferencia. No se necesita, ya que el comienzo del texto es Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam hamabdil ben Kodesh lehol, y yo debo agregar similar a ese comienzo. Entonces, por más que es ahora Mosae Shabbat conjuntamente con Yom Tov y la culminación es otra, ben Kodesh le Kodesh, no debo agregar algo distinto antes de la finalización de la verajá. Puedo seguir diciendo el mismo texto que se dice en cualquier Abdalá. Pero de acuerdo a Rab Yudá Amar Rab, que debemos recitar similar a la culminación antes de culminarla, va en el memar, necesitamos entonces decir Ben Kedushat Shabbat li Kedushat Yom Tov
Ibdalta. Antes de cerrar la verajá, debemos agregar, entre la Kedushá de Shabbat a la Kedushá de Yom Tov, tú diferenciaste, Hamabdil ben Kodesh al Kodesh. Quiere decir que la diferencia se daría solamente en la situación de Abdalá, Motzai Shabbat con Yom Tov. Gufa. Y vamos a analizar en sí mismo el concepto este de la Abdalá. Amar Birazán Marbi Oshaya. Lo que dijo el Birazán, el nombre del Bi Oshaya, que vimos en la clase anterior, que así le había explicado Rabá, que él sostenía como esta opinión. Apojet, lo ifjot misalosh. Quien quiere disminuir en diferencias que marcó Boreolam en el mundo, mínimamente va a tener que marcar 3. Menos de 3 diferencias que hizo Boreolam en el mundo, él no puede disminuir. Y quien quiere agregar, no puede agregar más de 7. Metive. Preguntaron contra esta observación. ¿Qué dijo el Birazán, nombre del Bioshaya? Está escrito en una Tosefta. Obviamente es anterior a los Amoraim de la Gemara, de la época de los Tanaim, y no es posible discutirles. Y es posible, como vimos 2-3 clases anteriores, que los Amoraim de la Gemara tengan desconocimiento de aquellas enseñanzas externas que se pasaban oralmente fuera del Bet Midrash. Omer, está escrito en la Tosefta, Omer Abdalot Bemosai Shabbatot o Bemosai Yamim Tovim. Debe la persona decir diferencias que creó Boreolam en el mundo, tanto en la salida y culminación del Shabbat, o Bemosai Yamim Tovim, en la culminación de los días festivos, o Bemosai Yom Kippurim, también al culminar el día de Yom Kippur, o Bemosai Shabbat Le Yom Tov. También al culminar el Shabbat, comenzar en Yom Tov, también deben recitar ahí la Abdalá y marcar diferencias que puso Boreolam o que hizo Boreolam en este mundo. Yom Tov de Hulosh el Moed. También entre el Yom Tov y los días de Hol HaMoed, los días de semana festivos que hay en Pesach y en Sukkot. Si bien continúa la festividad, pero el nivel de santidad del día baja de Yom Tov a Hol HaMoed. Ahí también debe recitar la Abdalá y debe marcar diferencias. Aval, lo vemos a Yom Tov, el Shabbat Aragil. Pero, si nosotros tuvimos Yom Tov, día viernes, víspera de Shabbat, termina el Yom Tov y comienza el Shabbat, ahí no se debe recitar la Abdalá. No podemos recitar Abdalá. ¿Por qué no? Porque nosotros estamos despidiéndonos de algo inferior para elevarnos. Entonces, sería de alguna manera despectivo recitar que estamos nosotros terminando el Yom Tov y que vamos a comenzar el Shabbat, que vamos a comenzar algo más elevado todavía. La Abdalá viene siempre a destacar la Kedushá y la santidad tan especial que tenía el día que acaba de culminar y que nosotros nos estamos desprendiendo de algo tan kadosh y bajamos de nuestro nivel. En cambio, de Yom Tov para Shabbat, nosotros nos elevamos y subimos de nivel. La Abdalá sería una manera, Haz Shalom, de despreciar al Yom Tov diciendo, terminamos un día de menor santidad y ahora estamos, sí, en un día más santo y elevado. Y la finalidad de la Abdalá es justamente para marcar, como dijimos, la gran santidad y kedushá que tenía el día que pasó. Entonces, tenemos todas estas situaciones en las que hay que recitar la Abdalá, salvo de Yom Tov al Shabbat. En todas estas situaciones, Haragil, Omer Arbe, quien tiene facilidad en su lenguaje, puede recitar varias diferencias. Meshenor Haragil, Omer Ahat. Y quien no tiene tanta facilidad, alcanza con que marque una sola diferencia, similar a lo que habíamos estudiado en la clase anterior, que la Abdalá de Rabbeinu Akadosh era solamente Amabdil ben Kodesh Lehol. No marcaba más diferencias entre otras cosas, era una sola. Y tú aquí estás diciendo mínimamente 3. Acá está claro que una sola alcanza.
se puede disminuir de 3. Contesta la Gemara, es correcto, ahí claramente dice que se puede marcar una sola diferencia y con eso es suficiente. Pero debes saber que esa no es la única opinión que existe. Tannaei, tenemos discusión entre los Tannaim al respecto. Lo que yo dije está basado en esta otra opinión. De Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Benan Shel Kedoshim, el hijo de aquellas personas tan santas y elevadas, refiriéndose a Jajamim de la época de los Tannaim, autores de las Mishnayot. Benan Shel Kedoshim Omer Ahat, él decía una sola diferencia. Benaguam Lomar Shalosh. Sin embargo, la gente en aquella época de los Tannaim solían decir 3 diferencias, no menos. Lo que Rabbi Elazar dijo está basado en esas otras opiniones y costumbres, ya de la época de los Tannaim, que marcaban intencionalmente 3 diferencias por lo menos. Al margen, entre paréntesis nos dice la Gemara, Man Niu Ben Anshel Kedoshim. ¿Quién es el hijo de estos hombres tan apartados y santos y elevados? Rabbi Menachem Bar Simai. Es esta Jajam, Rabbi Menachem Bar Simai. Veamai Karole Ben Anshel Kedoshim. ¿Y por qué lo llamaban hijo de alguien tan elevado? De la Istakel Besuratá de Zuzá. La Gemara, en el tratado de Avodah Zará, justamente hablando sobre las idolatrías, nos habla de la prohibición de observar ídolos. Este gran Jajam nunca en su vida observó ni siquiera la figura que estaba acuñada en la moneda. Y si bien esta figura no era de idolatría, él no quería observar algo que pueda llegar a tener similitud a lo que es una imagen de idolatría. Y por ese motivo, incluso la moneda, que es algo de uso muy frecuente y necesario y cotidiano, igualmente evitaba verlo. Obviamente que es un nivel de santidad y apartamiento de las prohibiciones muy pero muy elevados. Por eso lo llamaban Ben Anshel Kedoshim. Shalach le Rab Shemuel Baleti, le mandó decir Rab Shemuel Baleti, Hanania Aji Omer Ahat. Hanania, mi hermano, él decía en la Abdalá una sola diferencia. Amabdil Ben Kodeshehon, ¿quién separa entre los santos y los profanos? Punto. No más que esto. Quiere decir que en la práctica él obraba como la otra opinión, que alcanza con una sola diferencia, no se necesita más. Sin embargo, dice la Gemara, en la práctica, la ley y la determinación no es como dijo él, hay que marcar 3 diferencias mínimamente. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, dijo Rabbi Yoshua ben Levi, Amabdil, quien va a recitar la Abdalá, Sarich Shomar Mein Abdalot Amurot Batorah. Él debe marcar diferencias, pero no diferencias que se le ocurran a él, sino diferencias y separaciones que ya fueron marcadas en la Torah. Eso es lo que él debe decir en el texto de la Abdalá. Estive, le preguntaron, está escrito en la Braitá, Seder Abdalot Each, ¿cómo es el orden que debe decir marcando separaciones y diferencias que puso Borodam en este mundo? Omer, Hamabdil ben Kodesh lehol, ben Or lahoshech, ben Israel la'amim, ben Yom HaShevi'i le'sheshet yemei ha'maaseh. Él dice, quien separó entre lo santo y lo profano, como decimos nosotros, entre la luz y la oscuridad, entre Israel y las demás naciones, entre el 7º día y los 6 días de la creación. Bentamé letahor, entre lo puro y lo impuro. Benayam laharabah, entre el mar y la tierra seca. Ben maim ha'elyonim le maim ha'tachtonim, quien separó entre las aguas superiores que quedaron de alguna manera petrificadas en el firmamento y las aguas inferiores que se encuentran en los océanos. Ben Kohanim Leviim be Israelim, y quien separó el pueblo de Israel entre Kohanim, Leviim e Israelim.
Continúa la baraita diciendo, Bejotem, Beseder Bereshit. Y el cierre a la verajá, de acuerdo a esta baraita, es Baruch Atah Hashem, Soder Bereshit. Bendito tu Boreolam, o fuente de las bendiciones tu Boreolam, Soder Bereshit, quien ordenó desde el principio toda la creación. Y esto remarcaría todas las diferencias y separaciones que acabamos de decir. Quien separó entre las aguas superiores e inferiores, quien separó entre lo puro y lo impuro, entre lo santo y lo profano. Todo eso son separaciones que impuso Boreolam en el mundo cuando lo creó. También marcó la diferencia entre el día de Shabbat y los demás días. Excelente. Por eso recitamos este texto al culminar el Shabbat. Otros dicen que la culminación de la verajá tiene que ser Yotzer Bereshit, quien formó todo desde el principio, similar a la opinión anterior. Y por su parte, el dice que el cierre de la verajá tiene que ser Mekadesh Israel, quien consagró al pueblo de Israel, haciéndolo distinto y apartado del resto de las naciones del mundo. Pero no es el punto nuestro principal aquí ahora en la Gemara, analizar el cierre de la verajá de la Abdalá, si Soder Bereshit, Yoter Bereshit o Mekadesh Israel. Lo que nosotros queremos destacar y rescatar, más que todo, de esta baraita, es que tú estás diciendo que tiene que ser solamente separaciones y diferencias que son marcadas en la Torá. Es verdad, en la Torá figura Ben Kodesh Lehol, claramente, si pasó y se lo dice, Ben a Kodesh, u Ben a Hol, u Ben a Tamé, u Ben a Tahor. Pasú dice claramente que separó entre lo santo y lo profano, entre lo puro y entre lo impuro. También dice, Ben Ahor, u Ben a Hoshech, separó por entre la luz y la oscuridad. Vayabdel, Ben Hammaim, Asher Meal la Raquía, u Ben Hammaim, Ben Hammaim, Asher Mitach la Raquía, u Ben Hammaim, Asher Meal la Raquía, quien separó entre las aguas superiores e inferiores, figura claramente en Beriat Olam, en la creación del mundo, en el Sefer Bereshit. También, los separé y aparté a ustedes del resto de las naciones. Es verdad, figuran en la Torah, como dijo el Rabbi Yoshua ben Levi, que tienen que estar en la Torah. Pero, aquí fue nombrado quien separó también entre las aguas y lo seco. Y en la Torah no figura en ningún lugar que Boreolam haya separado y diferenciado uno del otro. Puede ser que nosotros sí lo veamos en la práctica y en la realidad, pero no es algo que figura en la Torá. Y tú dijiste, el Yoshua ben Levi, que hay que marcar separaciones y diferencias que figuran en el pasuk, y este no figura. Le dijo, tienes razón, hay que sacarlo. Esa baraita que nombró entre todas las diferencias, también entre el agua y lo seco, no es correcto. Es algo que se escapó en algún momento de la boca de algunos de todos los que fueron transmitiéndola verbalmente y oralmente, pero no es correcta, hay que quitarla. Le dijo, mira, y aquí, si es así, vamos a estar en un problema. ¿Por qué? Cuando pasamos nosotros al conteo de las Abdalot, de las diferencias que fueron marcadas en esa baraita, vamos a contar que en total eran 7. Ben Kodesh Lehol, Ben Ola Hoshech, Ben Israel La'amim, Ben Yom HaShevi Shishne Ma'aseh, Ben Tameh LeTahor, Ben Hayam LeHaraba, Ben Mayim Elyonim LeMayim HaTachtonim, Ben Kohanim Leviim BeIsraelim. En total son 8. Y dijimos que lo que figura, una de ellas es Me'ena Hatimah, es por el final y el cierre, quedando entonces 7 diferencias, que es el máximo que dijeron que se podía agregar. Ahora que nosotros estamos quitando Ben Hayam le Harabá, y aquí, Ben Yom HaShevi, perdón, Namé Me'en Hatimau, si es así, ya dijimos que la diferencia que marcamos entre el séptimo día y los 6 días de la creación es porque tiene que decirse un texto similar
al cierre de la verajá, y ese no lo computábamos, como vimos en la clase anterior. Que Rabá decía, Ben Kodesh Lachol, Ben Lachol, Shakben Israel Amim, y yo Mashevir de Shishit de Mea Maase, y dijo, yo tomo mínimamente 3. Y Rabbi Yaakov Barabá le preguntó, pero tú dices 4. Él le dijo, no señor, Ben yo Mashevir de Shishit de Mea Maase, no es parte de las diferencias, es el texto que hay que agregar similar a la culminación. Quiere decir que nosotros no contamos el Ben yo Mashevir de Shishit de Mea Maase. Ese es por la culminación y el cierre de la verajá, quedándonos entonces los otros 7. Pero si tú ahora quitas la diferencia entre el mar y lo seco, Bazar Hada, disminuimos 1, Belika lleva, y no quedan 7. Hambre, contestaron y dijeron, Kohanim Leviim Israelim, Tere Mileninu. Cuando nosotros marcamos que diferenció entre Kohanim Leviim Israelim, estamos marcando 2 diferencias. Entre Kohanim y Leviim, diferencia 1, y entre Leviim y Israelim, diferencia 2. Entonces, si llegamos a 7, no está entre el mar y lo seco, pero tenemos ahora entre Leviim e Israelim. Una era entre Kohen y Leví, y la otra es entre Leví e Israel. Y está todo escrito en el Pasuk. Ven Leviim e Israelim. La diferencia que Boreolam separó a los Leviim de los Israelim, Dichtiv, Ba'et ahí, Dila Shemet Shevet al Leví. En aquel momento separó Boreolam al Shevet de Leví y consagró para que se ocupen del Mishkan y sus objetos. En Kohanim y Leviim. Y entre Kohanim y Leviim tenemos el pasuk en Divrei Yamim que dice: Vayabdel Aarón leakdishó Kodesh Kodashim. Boreolam apartó a Aarón del resto de los Leviim para hacerlo como si fuese santo entre los santos. Ya teníamos a los Leviim apartados como más elevados que el resto del pueblo, separó a los Kohanim de entre los Leviim para que sean más santos que estos santos. Entonces vemos que sí marcó diferencia entre los Kohanim y los Leviim, y por otra parte entre los Leviim y Israelim. Siendo así, tenemos entonces 7 diferencias que están marcadas en la verajá, y las 7 diferencias se encuentran escritas en los Pesukim, como aseguró Rabbi Yoshua ben Levi.